Eunon, y tenemos un libro, Atlántida, entre el mito y la historia. Un libro interesante, sobre todo cuando uno lo lee desapasionadamente y sabiendo la línea delgada entre la historia y la aventura mística. Pero evidentemente este libro de 7 euritos, que está hecho en enero de 2006 en esta edición de Madrid, de esta editorial, y comprado en la Plaza Nueva de Bilbao. Sí, en estas cosas que se hacían antes de que nos encerraran en casa a comienzos del año 2020, se hacían, y espero que se retomen, o se hayan retomado, porque no he vuelto a ir. En un momento dado se hicieron en otro momento, en otro lugar, pero esas cosas hay que retomar con normalidad. Se hacían en la Plaza Nueva estos encuentros debajo de los soportales con diversas ofertas, tenderetes, entre los que había pues pajaritos, antigüedades, libros, numismática, lo cual ciertamente es bonito a la hora de generar estos mercadillos bien interesantes. Y entre ellos pues había una sección de una mesita de un tipo que tenía su tenderete, su chiringuito respecto a conspiraciones varias, ya sea de ovnis, chupacabras, cosas más medio mundanas, como respecto a la idea de eh, la Atlántida, ¿por qué no decirlo? ¿Qué es la Atlántida? Pues la Atlántida, evidentemente, es todo el mundo debería saberlo, aquella los diálogos, en aquellos libros de Platón, establece el acceso a este concepto. No hay nada más fuera de Platón para referirnos en el mundo antiguo a la Atlántida. Luego ha habido muchas referencias posteriores, pero evidentemente todo, absolutamente todo, refiere a Platón, que habla no sé si recuerdo que era en el Critias, cuando se establece ese diálogo respecto a que a Solón en Alejandría le dijeron los viejos sacerdotes que una vez en su tiempo hubo una ciudad de estado en forma de isla con elementos concéntricos que de la noche a la mañana desapareció del mapa y nunca se volvió a saber nada de ella. Pero la parte interesante es que todo ese diálogo, como muchos de bueno, Platón. Platón es discípulo de Sócrates y Platón es el maestro de Aristóteles. Qué tres grandes, ¿eh? Bueno, pues ciertamente Platón quedó muy impresionado porque Sócrates, por sus elementos de conocimiento, la academia de Platón, el gimnasio, la academia de Sócrates, el gimnasio, aquel que las preguntas socráticas, el método socrático, muchos elementos que confluyen en la idea de que Sócrates era un maestro y a veces incómodo para el poder, y al ser incómodo le ofrecieron lo peor que le podían ofrecer a alguien en aquel momento y en aquella época, el destierro. El destierro era peor que la muerte, porque le alejaban del lugar donde vivían, del lugar donde conocían, de la familia, a veces el destierro era con la familia, lo cual ciertamente hacía duro, durísimo, en una época y un lugar en donde evidentemente no es como ahora, que si te dicen, bueno, te castigamos con el destierro, bueno, pues no pasa nada, digamos que puedo seguir conectado con el lugar donde origine, con las redes sociales, las nuevas tecnologías, e incluso siguiendo estando presente con vídeo y otras tecnologías, como digo. En aquel momento era lo peor y por lo tanto le ofrecieron o el destierro o la cicuta y tomó la cicuta por obligación, por esta circunstancia en la que Platón tuvo esa idea de la república está contaminada. Vosotros, el sistema político, estáis muy mal establecidos y por lo tanto en algún lugar debió haber algún modelo ideal que fuera el ejemplo de lo contrario de lo que sois vosotros. Por eso le viene bien, si no è vero, è ben trovato, la idea aquella de, en un pasado remoto, en una isla, hubo un sistema puro, perfecto y que estaba bien llevado, pero luego se corrompió y por lo tanto llegaron a tener su justo castigo bíblico.
lo dijo de bíblico, el pobre Platón, pues que en teoría la Biblia no estaba hecha, a pesar de que dicen, no, Dios tenía el plan ya preconcebido, es omnisciente, omnipotente, omnitodo, omnicomprensivo. Por tanto, sabe muy bien lo que vamos a hacer los seres humanos y pone la Biblia en donde Él quiere ponerla. Ni antes ni después, solamente en el momento oportuno. Pero bueno, digamos que el castigo, diríamos bíblico, de la idea aquella de castigaros, con la idea de vosotros que habéis matado a Sócrates, recibiréis vuestro castigo, como lo recibió la Atlántida. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos un relato. Ciertamente está ligado para algunos con el asunto bíblico de la inundación, es decir, del diluvio. El diluvio, Atlantis, a veces vienen vinculando, en tanto en cuanto en muchos lugares de la Tierra había cuellos de botella en donde se rompió y a partir de ahí pues se cubrió de agua alguna zona que antes, bien por el tema glacial, es decir, que en periodos preglaciales, interglaciales, o de glaciaciones y luego la desglaciación, pues evidentemente el nivel del agua pues puede subir o bajar 100 metros, el nivel es importante, 100 metros de diferencia puede ser brutal, cuando puede ser simplemente menos. El cuello de botella, por ejemplo, del Estrecho de Gibraltar, el del Mar Negro para con los Dardanelos, en la zona del Bósforo, el Doggerbank, en la zona del actual Mar del Norte, pues estaba establecido como zona entre la actual Reino Unido, Países Bajos, Noruega, toda esa zona era habitable y se ha descubierto que hubo algún tipo de construcciones en aquel lugar. No, evidentemente el Empire State, pero construcciones de algún tipo para la vivencia en aquel momento. Recordemos el comienzo de Conan el Bárbaro, después de la caída de Atlantis y antes de la llegada de los arias. En ese tiempo es donde las aventuras de Conan adquieren su esplendor. Coloca ciertamente entre el ámbito de la caída de la Atlántida y las invasiones de los arios en Europa, bueno, pues hay pueblos por ahí, mucha historia y prehistoria, ni te digo, para establecer esa relación. Evidentemente hay situaciones en las que hay plausibilidad de una Atlántida más allá del ámbito de la mitología. Evidentemente podemos hablar de Santorini, cuya caldera explotó y los resultados se pueden ver en esa forma interior que habla por sí misma y evidentemente eso reflejó en una realidad respecto, ya fuera a Creta, respecto a los egipcios. Evidentemente luego cuando uno tira la imaginación a volar, tenemos los pueblos del mar, que se conocen poco de ellos, a pesar de que haya hipótesis avanzadas respecto a una cosa u otra. Hay quien liga los pueblos del mar a Atlántida, con lo cual ciertamente hay gente que echa demasiado a volar la imaginación. Como digo, este libro es uno de los que más, junto a otros muchos, hay muchísimos libros sobre la Atlántida, pero voy a recordar este, comprado en su momento, en esa idea, por ejemplo, como aquí habla también de Pangea, como si fuera Atlantis. Pangea, por ejemplo, tenemos aquel libro del informe Faetón. El informe Faetón es un libro que también, bueno, es decididamente en teoría novela, a pesar de que puede reinterpretarse de otra manera. Tenemos un conversatorio, no, tenemos un vídeo específico, porque ya conversatorio. Si el autor del informe Faetón ve esto, sería interesante tener un conversatorio con él, pero después de una conversación por correo electrónico desapareció. Pero bueno, estamos hablando de Atlántida entre el mito y la historia de Miguel Artola Molleman y Ana Díaz Sierra. Evidentemente tenemos esta realidad en la que habla de los mitos del diluvio, Atlántida un enigma, y por lo tanto tenemos aquí un bonito índice que habla de la Atlántida un enigma, los mitos del diluvio, la Atlántida de Platón, los libros tibetanos de Ziyang,
Ahí tenemos también la conexión con Madame Blavatsky en el siglo XIX, que decía un montón de cosas para seguir en el candelabro. Con lo cual, ciertamente, resulta un poco así curioso el asunto. Evidentemente, enigmas arqueológicos, que hay muchos, por ejemplo, mi querido amigo Alberto Pleguezuelos habla maravillas como un reclamo de ciertos lugares para la serie aquella de alienígenas ancestrales, aquella del Chocaulos, heredero de Eric von Däniken. Bueno, pues toda esta gente establece vínculos con ciertas zonas que no serían descubiertas de no ser por ellos, por lo menos para el gran público, y por lo tanto él lo agradece, a pesar de que sabe perfectamente que muchas de las explicaciones, por no decir todas, son basadas en el paper más famoso, que es ese que vas al pH del baño y es donde, bueno, cuando lanzas tus ideas por el VC, tienes esa iluminación y sacas el paper y vas imprimiendo. Ciertamente, teorías sobre la Atlántida hay muchísimas, muchísimas, todas las que se te ocurran y más. La Atlántida, civilización atlántica de la edad de hielo. El fondo del Atlántico, ciertamente el fondo del Atlántico amerita algunas islas, alguna zona, pero en principio no hay una zona que digas, bueno, esto fue una zona que fue destruida y, bueno, hay quien ve la Atlántida en las Azores, hay que ver la desembocadura del río Guadalquivir, por lo tanto, ciertamente hay realidades curiosas, o incluso hay quien lo ve en medio del Sáhara. Bueno, en fin, las glaciaciones del Cuaternario, la corriente del Golfo, el eje de rotación terrestre y la antigüedad del hombre como elemento respecto a que pudo haber un tiempo en donde el desconocimiento, porque claro, bueno, hay peonadas y peonadas de tiempo en donde pues no se conocen las disponibilidades de la humanidad y siempre la posibilidad aquella de que el hombre, el ser humano, haya sido tecnológicamente avanzado, pero luego una catástrofe enorme le hiciera atrasar y volver a tener que empezar y recomenzar. Es lo mismo que ahora, por ejemplo, hay líneas de producción que han sido abandonadas porque, digamos que hay otras realidades que han sido avanzadas, han ido más para allá y por lo tanto ciertamente hay conocimiento que ha desaparecido, pero ha desaparecido no de la realidad de los estudios, sino de la práctica. Por lo tanto, ciertamente, si es necesario reactivar esa práctica, hay que reconstruir la línea de construcción desde cero. Por ejemplo, si uno quiere volver a la Luna con los ingredientes del Apolo, pero actualizado, entonces tenemos que volver a reconstruir las líneas de producción ligadas a la misión Apolo. Y lo mismo, por ejemplo, para con armamento, que por ejemplo ahora la guerra en Ucrania, el pueblo ucraniano necesita porque no está desacoplado del hecho soviético, el armamento es de origen soviético, y no está reincorporado al ámbito de la OTAN, el ámbito occidental, para el uso de la tecnología en estándar OTAN. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una realidad en donde en algunos países, como hicieron en la guerra de Yugoslavia, para reactivar eso necesitan volver a iniciar producciones que ya estaban olvidadas. Y base de ese principio pragmático del momento, tienen a echar la imaginación a volar con la idea de, bueno, como sucede esto, pues igual en grandes dosis y en grandes periodos pudiera ser que civilizaciones urbanas tecnificadas perecieran y por tanto ese conocimiento se olvidara y solamente sobrevivieran no los que estaban viviendo al lado del mar, es decir, la civilización tiende a vivir al lado de los ríos, al lado de las grandes posiciones respecto al tema acuático, sobre todo ligado a aquel tema de Pangea. Si no hay cosas interiores, la gente vive al lado del mar y si el mar rodea a todo el continente, entonces es más posible que en la fragmentación entonces sea la destrucción, por lo cual ciertamente los humanos que podían vivir vivirían arriba del todo los que no estarían tecnificados, es decir, los pastores, la gente nómada, por lo tanto esa gente no tiene conocimiento más allá de perpetuar lo que algún maestro que haya sobrevivido pues le enseñaría en forma de piedra o en forma de pinturas y ahí pues tendríamos ciertamente alguna referencia posterior pero perdida con el hecho de la destrucción de todo
todas las construcciones con lo cual ciertamente ahí tenemos una reflexión respecto a todas estas hipótesis y realidades respecto a la Atlántida, y por lo tanto vamos a referirnos a lo que pone detrás. La Atlántida es uno de los grandes enigmas entroncados en el origen de la civilización. Entre la historia y el mito estimula la imaginación trayendo a nuestra mente las imágenes de un mundo perdido. Sin embargo, aún más sugerente que su existencia es su destrucción. En un día y una noche un gigante dejó de existir. El temor a los grandes cataclismos se suma así al sabor de lo ancestral. El hundimiento de la Atlántida es el mito que más literatura ha provocado. Arqueólogos, científicos, historiadores y, ¿por qué no?, mitólogos han tratado de acercarse a ella a través de mil y una teorías. Es difícil hacerlo sin caer en la fantasía, en la tentación de inventar continentes y procesos sin tener en cuenta teorías científicas copiadas al hilo de la creación literaria. Casi todas las culturas del mundo se han ocupado de la tradición de la Atlántida. Hay que espigar mucho en ellas para hallar un innegable hilo conductor entre símbolos y mitos. ¿Hallaremos alguna vez la prueba definitiva de la existencia del continente perdido? Ciertamente, aquí tenemos la Atlántida entre el mito y la historia. Bueno, pues ciertamente hay mucho mito, hay mucha historia, mucho falsario, mucho trapicheo de historias de hacendado a la hora de querer vender una historia que en el fondo es muy buena. Es muy buena y por eso ha tenido continuidad a lo largo de la historia. Pero eso que sea una historia vendible no significa que sea verdad, ni que tenga que ser aceptada porque sí. Porque evidentemente la historia, a pesar de que es ligada a las ciencias sociales, y las ciencias sociales es difícil de objetivarla como en el método científico, lo mismo que las ciencias naturales, pero tiene una cierta idea de verificabilidad y de probabilidad de ser probada, y por tanto ciertamente ahí tenemos un nicho en donde es necesario generar pruebas que documenten esa teoría, esa hipótesis, esa propuesta que queremos lanzar respecto a la explicación de los periodos históricos en base a realidades, no a fantasías que nos gustaría haber escuchado o haber vivido, de haber tenido la oportunidad de estar en una zona de espectador de la caída de la Atlántida, lo mismo que ahora vemos películas de Roland Emmerich o de Michael Bay. Por tanto, ciertamente ahí tenemos una visión para objetivar y en esas ideas de civilizaciones que ciertamente tuvieron un desempeño final malo, como por ejemplo la olvidada Tarsesos o la idea aquella, por ejemplo, en Santorini. Y por tanto, ciertamente hay momentos y lugares que dieron lugar a catástrofes, pero evidentemente con la diferencia respecto tanto al diluvio como la Atlántida, respecto al origen de todo, que vuelve a ser, como dije al inicio, Platón. Y por tanto, ciertamente hay que tener la idea clara respecto a qué es realidad y qué es ficción dentro de este marasmo de mitología y de historia respecto a la conocida ciudad de Atlantis. Hay gente que no sabe valorarlo y por tanto ese es el problema. Pero en fin, así están las cosas y libros como este en principio están establecidos para poder separar el mito de la historia. Y sin más, es que el casco, Agur Orobat, Betty Helpien.